Cuando arrojamos una piedra a un lago, cuando tocamos la guitarra o encendemos el foco, desencadenamos fenómenos físicos de la naturaleza que son diferentes, pero que tienen un común denominador. Se propaga una perturbación en la que no hay transporte neto de materia. En general, todo lo que va y viene, va de un lado a otro y regresa, se enciende y se apaga, todo lo que es fuerte y débil, sube y baja, está vibrando. Una vibración es la oscilación en el tiempo. Un vaivén, tanto en el espacio como en el tiempo, es una onda, lo cual se extiende de un lugar a otro. En la luz y el sonido son vibraciones que se propagan en el espacio en forma de ondas, sin embargo se trata de dos ondas diferentes. El sonido es la propagación de vibraciones a través de un medio material, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Si no hay medio que vibre, entonces no es posible el sonido. Las ondas mecánicas se propagan a través de energía mecánica, que se caracteriza porque requieren de un medio material para poder propagarse, por lo que también se les puede llamar como ondas materiales. Ejemplo de una onda mecánica es el sonido. Es la onda propagada por la superficie también de un estanque o la onda que se propaga cuando agitamos la cuerda de una guitarra. Para que una onda mecánica se pueda propagar en el medio, debe cumplir con dos requisitos fundamentales. El primero, ser elástico. Un medio elástico da lugar a la aparición de fuerzas de restauración cuando una parte del mismo se aparta de su posición de equilibrio y tiene que tener inercia. En un medio inerte, sus partículas constituidas tienden a mantenerse en un estado determinado, y este es lo que le permite explicar en la última instancia el movimiento ondulatorio. Una de las características que posee las ondas es que tienen una velocidad de propagación. Cuando en una noche de tormenta vemos entrar una fuerte luz por nuestra ventana, sabemos que es muy probable que se deba a un rayo y que unos instantes después oiremos un estruendo ocasionado por el mismo, lo que conocemos como el trueno. Lo cierto es que todas las ondas mecánicas, como el sonido, tienen una velocidad limitada de propagación. Podemos definir la velocidad de propagación de una onda mecánica como la velocidad a la que avanza la perturbación por el medio. En general depende de las propiedades mecánicas del mismo, por lo que si es constante, estas no varían. Se puede comprobar que, en general, la velocidad de propagación puede expresarse a través de esta fórmula que vemos en pantalla, que es velocidad de propagación es igual a la raíz cuadrada de la propiedad elástica entre la propiedad inercial. A medida que aumenta la tensión, que es la propiedad elástica, la velocidad de la onda también aumenta. A menor tensión se encuentra sometida la cuerda, más crestas y más valles, es decir, más máximos y mínimos. Existe una relación directa entre la velocidad de propagación de la onda y la longitud de la misma onda. Ahora ya sabiendo un poco acerca de qué es una onda, teniendo en cuenta toda la información que mencioné, hablemos un poco acerca de lo que es el péndulo simple. Si colgamos una piedra de un cordón, tendremos un péndulo simple. Los péndulos se balancean y van y vienen con tal regularidad que durante mucho tiempo se usaron para controlar el movimiento de la mayoría de los relojes antiguos. Eh, Se encuentran en los relojes de nuestros abuelos y en los famosos relojes cucú. Galileo descubrió que el tiempo que tarda un péndulo en ir y venir en distancias cortas solo depende de la longitud del péndulo. Es sorprendente que el tiempo de una oscilación de ida y vuelta, llamado periodo, no depende de la masa del péndulo ni del tamaño del arco en el cual oscila. Un péndulo simple es una masa puntual que denominaremos M, suspendida verticalmente mediante una cuerda o un hilo que no se puede extender más, un hilo inextensible, de masa que se puede despreciar y de longitud L.
Ahora, veamos cómo se comportan los péndulos. Cuando el péndulo se encuentra en reposo, en vertical, permanece en equilibrio, ya que la fuerza del peso es contrarrestada por la tensión de la cuerda. Cuando se separa de la posición de equilibrio, la tensión contrarresta solo a la componente normal del peso, siendo la componente tangencial del peso la fuerza resultante. Esta fuerza es la responsable de que aparezca una aceleración, que trata de devolver al péndulo a su posición de inicio, porque sabemos que fuerza es igual a masa por la aceleración. En el periodo, el péndulo tiene una característica y es que tiene un periodo, como ya se menciona ahorita. Un péndulo largo tiene un periodo más largo que un péndulo corto. Esto quiere decir que oscila de ida y vuelta con menos frecuencia que un péndulo corto. Además de la longitud, el periodo de un péndulo depende de la aceleración de la gravedad. Si se aplica el término amplitud para indicar la distancia del punto medio a la cresta o valle de una onda, así la amplitud es igual al desplazamiento máximo respecto al equilibrio. La longitud de onda es la distancia desde la cima de una cresta hasta la cima de la siguiente cresta o desde el valle hasta el otro valle. También la longitud de onda es la distancia entre cualquiera de dos partes idénticas sucesivas en una onda. El periodo del péndulo simple para oscilaciones de poca amplitud viene determinado por la longitud del mismo y por la gravedad. No influye la masa no influye en absolutamente nada, ni en la amplitud ni en el cuerpo. Y el periodo del péndulo simple es el tiempo que tarda el péndulo en volver a pasar por un punto en este mismo sentido. También se define como el tiempo que tarda en hacerse una oscilación completa. Ahora hablemos un poco acerca de la ley de Hooke. Para entender la ley de Hooke tenemos que tener en cuenta qué es un resorte, en qué consiste un resorte. Un resorte es un objeto que puede ser deformado por una fuerza y volver a su forma original sin necesidad de la fuerza misma. Los resortes vienen en una gran variedad de formas diferentes, pero el muelle de espiral de metal es probablemente el resorte que todos conocemos. Este resorte es una parte esencial de casi todos los dispositivos mecánicos y viene desde bolígrafos que le hemos visto en los lapiceros hasta los motores de carros, de carreras. No hay nada particularmente mágico en la forma de un muelle de espiral que lo haga comportarse como un resorte. La elasticidad es una propiedad fundamental del alambre con el que está hecho. Un cable de metal largo y recto también tiene la capacidad de regresar a su forma original después de un estiramiento o de una torsión, pero enrollarlo nos permite aprovechar las propiedades de un pedazo de alambre muy largo en un pequeño espacio. Lo optimiza el espacio. Esto es mucho más conveniente para la construcción de dispositivos mecánicos. ¿Qué sucede cuando un material se deforma? Cuando se aplica una fuerza sobre un material, este se estira o comprime como resultado de la misma fuerza aplicada. Todos estamos familiarizados con estos materiales como los de hule, que se estiran fácilmente y regresan a su posición original sin que nosotros le apliquemos fuerza. En mecánica, lo importante es la fuerza aplicada por unidad de área, lo que nosotros llamamos fuerza. El grado de estiramiento o de compresión que se produce mientras el material responde al esfuerzo lo llamamos deformación. Cada material responde de una forma distinta al esfuerzo y los detalles de la respuesta son importantes para que los ingenieros como nosotros, que debemos seleccionar materiales a partir de sus estructuras, así también podamos tener en cuenta las máquinas que se comporten de una manera predecible bajo los esfuerzos esperados. En la mayoría de los materiales, la deformación que experimentan cuando se les aplica un pequeño esfuerzo depende de la tensión que los enlaces químicos tengan entre ellos. La rigidez de un material está directamente relacionada con la estructura química de este y de los tipos de enlaces químicos que el material posea. Lo que sucede cuando se quita el esfuerzo depende de hasta qué punto los átomos se han movido. En general, hay dos tipos de deformación. La deformación elástica,
que cuando se quita el esfuerzo, el material regresa a su forma que tenía originalmente. La deformación es reversible y no es permanente. Y también está la deformación plástica. Esta ocurre cuando se aplica un esfuerzo tan grande que el material, al ser estirado, no regresa a su forma anterior. Esta es una deformación permanente e irreversible. También hay un concepto llamado límite elástico del material al valor mínimo de esfuerzo necesario para producir una deformación plástica. Cualquier resorte debe diseñarse para que, al ser parte de una máquina, solo experimente una deformación elástica dentro del funcionamiento normal de este. Por allá en el siglo XVII, cuando se estaban estudiando los resortes y la elasticidad, el físico Robert Hooke observó que para muchos materiales la curva de esfuerzo versus la deformación tiene una región lineal. Dentro de ciertos límites, la fuerza requerida para estirar un objeto elástico, como un resorte de metal, es directamente proporcional a la extensión del resorte. A esto se le conoce como la famosa ley de Hooke, que comúnmente escribimos así: fuerza es igual a menos K por X, donde F es la fuerza, X es la longitud de la extensión o compresión, según el caso, y K es una constante de proporcionalidad conocida como la constante de resorte, que generalmente está escrita en newtons sobre metros. Aquí, aunque no se haya establecido explícitamente la dirección de la fuerza, habitualmente se le pone un signo negativo. Esto se hace para indicar que la fuerza de restauración debido al resorte está en dirección opuesta a la fuerza que causó el desplazamiento. Jalar un resorte hacia abajo hará que se estire hacia abajo, lo que a su vez resultará en una fuerza hacia arriba debido a la misma propiedad del resorte. Al abordar estos problemas de mecánica que implican la elasticidad, siempre es importante asegurarnos de que la dirección de la fuerza de restauración sea consistente. En problemas simples, a menudo podemos interpretar la extensión X como un vector unidimensional. En este caso, la fuerza resultante también será un vector de una sola dimensión y el signo negativo en la ley de Hooke le dará la dirección correcta. Ahora, para tener un poco los conceptos de la ley de Hooke, en qué consiste esto, veamos un ejercicio. El ejercicio dice: una persona de 75 kilogramos está parada sobre un resorte de compresión que tiene una constante de resorte de 5.000 newtons por metro y tiene una longitud inicial de 0,25 metros. ¿Cuál es la longitud total del resorte con la persona encima? Usando la ley de Hooke podemos encontrar la extensión. Despejamos X. X sería igual entonces a la fuerza sobre la constante, sobre K. Pero sabemos que la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Tenemos la masa, que en este caso nos da el ejercicio, que es 75 kilogramos, y lo multiplicamos por la gravedad, que en este caso se toma como 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Y ya sabemos que la constante del resorte es de 5.000 newtons sobre metro. Haciendo las respectivas multiplicaciones y división, encontramos entonces que esto da aproximadamente, que la extensión es aproximadamente 0,15 metros. Ahora le restamos esto a la longitud inicial del resorte. La longitud inicial del resorte, como lo dice el ejercicio, es 0,25 metros. Y 0,25 metros menos 0,15 metros, que es lo que acabamos de hallar en la extensión, nos da 0,1 metro. Entonces, 0,1 metro es el total de la longitud del resorte con la persona encima de él. Densidad de onda. Una magnitud muy relevante para el estudio energético del movimiento ondulatorio de las ondas que se propagan en el espacio es su intensidad. Definimos la intensidad de una onda como la cantidad de energía que se propaga por unidad de tiempo a través de una unidad de superficie colocada perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda.
También se puede definir como la potencia por unidad de superficie, que su valor, que también es proporcional al cuadrado de la frecuencia y al cuadrado de la amplitud, que viene dado por intensidad, es igual a la energía sobre S, que es la superficie perpendicular al avance de la onda, y el tiempo, que el tiempo es durante el cual tiene lugar la transferencia de energía a la onda. La unidad de intensidad en el sistema internacional es el Joule por metro a la menos 2 por S a la menos 1 o W por M a la menos 2. Niveles de intensidad de ondas. El hecho de que la relación entre la intensidad del sonido más intenso, cuando la sensación de sonido pasa a ser de dolor auditivo, y la del sonido más débil sea de alrededor de 1 billón, ha llevado a adoptar una escala comprimida, logarítmica, que es conocida como nivel de intensidad sonora, cuya unidad es el decibelio, que además el oído humano percibe la intensidad de forma similar a esa escala logarítmica. Así, mientras 20 decibeles es 10 veces más intenso que 10 decibeles, nosotros percibimos solo el doble del volumen sonoro. El oído humano, además de tener umbrales de audición para la frecuencia, también tiene umbrales para los valores de intensidad sonora. Así, los umbrales para la intensidad sonora en decibelios van desde 0 decibelios a 120 decibelios. Decibelio es la unidad relativa empleada en acústica para expresar la relación entre dos magnitudes acústicas o eléctricas, o entre la magnitud que se estudia y una magnitud de referencia. El decibelio, cuyo símbolo es dB, es una unidad logarítmica. Para calcular los niveles de intensidad de ondas, la fórmula es dB, que es igual a 10 por el logaritmo por la intensidad sobre 10 a la menos 12. Efecto Doppler. Se conoce por este nombre al cambio en la frecuencia de una onda como consecuencia del movimiento relativo entre emisor y receptor. Observamos este efecto numerosas veces en la vida diaria. Cuando un coche se nos acerca a gran velocidad, percibimos que el sonido del motor es más agudo que cuando se aleja de nosotros. Esta percepción se debe al hecho de que cuando el coche se acerca, las ondas sonoras emitidas parecen juntarse y aumenta su frecuencia. Al contrario, cuando el coche se aleja, las ondas parecen separarse, lo que hace que la frecuencia disminuya. Este efecto es muy importante en la astrofísica, donde el efecto se produce en ondas de luz. Cuando un objeto que emite luz, como una estrella o una galaxia, se acerca hacia nosotros, vemos sus ondas de luz con mayor frecuencia de las que fueron emitidas. Las vemos desplazadas al azul. Si se aleja de nosotros, vemos que la luz se desplaza al rojo. Es el famoso desplazamiento al rojo de la luz. Como además el efecto es tanto más intenso cuanto mayor sea la velocidad entre el emisor y el receptor, podemos usar el efecto Doppler para calcular la velocidad de las estrellas y de las galaxias respecto de nosotros. El efecto recibe su nombre del físico austriaco Christian Doppler. La naturaleza de la luz. Todavía hay muchos aspectos de la naturaleza de la luz que se desconciertan a los investigadores. Podemos decir que la luz es el agente físico que hace visibles los objetos. Actualmente la naturaleza de la luz se define como una dualidad onda-partícula, pero este concepto no hace justicia a las utilidades implicadas. Las preguntas que se han hecho y aún se hacen los estudiosos del tema son si la luz está constituida por partículas llamadas fotones, o si la luz es un campo electromagnético y el número de fotones como el nombre que se le da a los estados del quantum de ese campo. Es natural que nuevos conocimientos que puedan esclarecerse las dudas sean revelados en el futuro. En la antigüedad, algunos filósofos ya conocían ciertos aspectos sobre la naturaleza de la luz y su propagación en el espacio. Euclides, que fue el padre del descubrimiento de las leyes de la reflexión de la luz 300 años antes de Cristo, que es a mediados del siglo XVII cuando aparecen casi simultáneamente dos teorías, propuestas por Isaac Newton y por su compatriota contemporáneo Christian Huygens, quienes desarrollaron la óptica y las teorías acerca de la naturaleza de la luz. La luz, de acuerdo con el enfoque actual, más que una onda, es considerada de manera más exacta una oscilación electromagnética que se propaga en el vacío o en medio transparente y que es capaz de ser percibida por nuestro sentido de la vista. Es una parte insignificante del espectro electromagnético. Se considera como una forma de energía que viaja a una alta velocidad alrededor de 300.000 km sobre segundo, por definición una constante universal de valor de
299.792.458 metros sobre segundo en el vacío. Sobre la base de las ideas planteadas anteriormente se deben considerar las siguientes: que la luz es una forma de energía electromagnética, que la energía luminosa se transmite a través de partículas que son los fotones, la energía luminosa se transmite a través de ondas, que la mecánica cuántica concilia los dos puntos de vista a través de la confirmación de la dualidad partícula-onda, y muchos aspectos de la naturaleza de la luz aún se desconocen. Leyes de la óptica geométrica. Primero, la luz se propaga en línea recta. La luz se propaga en línea recta, que la línea recta representa la dirección y el sentido de la propagación de la luz, denominada rayo de luz, que el rayo es una representación, una línea sin grosor que no debe confundirse con un haz que sí tiene grosor. Un hecho que demuestra la propagación rectilínea de la luz es la formación de sombras. Una sombra es una silueta oscura con la forma del objeto. Segunda ley es que los rayos de un haz luminoso son independientes entre sí, que establece que la acción de cada rayo es independiente de los demás, es decir, no guarda relación con el hecho de que los demás actúen simultáneamente o no actúen en absoluto. Imaginemos una foto de un objeto con un paisaje de fondo. Si tapamos el objeto y volvemos a fotografiar, solo se han intersectado los rayos que provienen del objeto sin afectar al paisaje. También tenemos la ley de la reflexión, que un rayo incidente sobre una superficie reflectante será reflejado con un ángulo igual al ángulo de la incidencia, que ambos ángulos se miden con respecto a la normal a la superficie. Por último, tenemos la ley de la refracción, que la refracción de la luz es cuando la onda lumínica traspasa de un medio material al otro al propagarse, tras lo cual se produce de inmediato un cambio en su dirección y su velocidad. Se trata de un proceso relacionado con la reflexión de la luz y puede manifestarse al mismo tiempo. Interferencia de ondas de luz. Interferencia se refiere al fenómeno de cuando se superponen dos ondas de la misma clase para dar una variación espacial alterna de amplitud de onda de grandes y pequeños. La luz que atraviesa dos ranuras muy próximas entre sí se difracta. La pantalla se ilumina donde las ondas luminosas llegan en fase y se ve oscura donde las ondas llegan fuera de fase. La difracción consiste en la desviación de la propagación rectilínea de la luz en la cercanía de un objeto opaco, provocando la aparición de zonas claras y oscuras llamado patrón de difracción. De acuerdo con el principio de Huygens, cuando la onda incide sobre una rendija, todos los puntos de su plano se convierten en fuentes secundarias de ondas, emitiendo nuevas ondas denominadas ondas difractadas. Si ilumina una rendija con un haz de luz, sobre la pantalla CD se forma una región iluminada AB, que es lo que se muestra en la primera imagen, que resulta de la propagación rectilínea de los rayos del haz ST. Se forman así dos regiones de sombra, que es la ABC y la AD. En la siguiente imagen se muestra que en un borde no definido de luz no se propaga rigurosamente en línea recta, sino que al pasar por cada uno de los extremos H y K de la rendija, en lugar de propagarse a lo largo de las líneas rectas HB y KA, la luz se dobla y llega a las regiones BG y AF, que deberían estar en la sombra. Por último, tenemos la polarización, que es una propiedad exclusiva de las ondas transversales consistente en la vibración del campo eléctrico y del magnético en una dirección preferente sobre las demás. La luz que vibra u oscila en un solo plano se llama luz polarizada. Un ejemplo muy práctico se da cuando se propagan ondas a través de una cuerda. Al enviar pulsos perpendiculares, las partículas vibran de arriba hacia abajo y la transmisión es perpendicular a la dirección del movimiento, formándose así el plano de vibración. Si la cuerda atraviesa dos rendijas, una perpendicular y otra horizontal, es posible que el plano de vibración de la cuerda no presente dificultad al pasar por la primera rendija, pero no podrá hacerlo por la segunda. Cuando se hace atravesar la luz por dos filtros idénticos, uno llamado polarizador y el otro analizador, la luz no polarizada se polarizará al atravesar el polarizador según la dirección de su eje de transmisión. Si la dirección del eje de transmisión del analizador coincide con la del polarizador, la luz atravesará el analizador,
pero si lo vamos girando, vemos que la luz se va absorbiendo hasta que no pasa cuando son perpendiculares.